Buenos días, miembros del jurado, profesora Altagracia Táriba, profesora Eduard Gómez, incluyendo a nuestra profesora y tutora Lisbeth Castillo. Esperamos que se encuentren muy bien. Primeramente, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con vida y salud el día de hoy, considerando uno de los momentos más importantes para nosotras, el cual es presentarles y defenderles nuestro trabajo de grado titulado Estrategias de concientización que aminoren la violencia intrafamiliar y de género. Siendo autoras mi persona, María Fernanda Gamboa, y mi compañera Wilmary Flores. Para comenzar, hablaré de nuestro capítulo número 1, nombrado Contexto de Estudio. En la situación problemática, donde nuestro eje de estudio fue la violencia intrafamiliar y de género, esta investigación se llevó a cabo en el Colegio La Fe Valencia, debido a que en el contexto educativo y escolar es donde más se manifiestan y detectan este tipo de conductas negativas. Es por esto que tanto docentes, especialistas y representantes estuvieron involucrados en la construcción de este proyecto, ya que al tener un vínculo más cercano con los estudiantes y sus padres, se pudo obtener mayor información acerca de esta problemática y su abordaje. Es decir, cómo podemos observar el comportamiento y actitudes de los niños, además de cómo podemos ayudar a los padres para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida. Dentro de este marco, la importancia de estudio radica que es un aspecto que actualmente afecta al mundo y a los niños y niñas en su crecimiento, generando en ellos patrones de conductas negativos hacia sí mismos y hacia su entorno, teniendo como ejemplo la baja autoestima, la dificultad para manejar sus emociones, crisis de pánico o el excluirse del mundo exterior y de su entorno. La importancia de este estudio es que los niños puedan detectar con mayor facilidad cuando están siendo violentados o abusados. No solamente ellos, sino algún otro familiar, debido a que la exposición de estos niños tan pequeños en un ambiente tóxico o negativo puede perjudicar en gran manera su crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Nuestro primer capítulo también incluye cuál fue el propósito general y los propósitos específicos. La idea del propósito general fue generar estrategias de concientización que aminoren la influencia de la violencia intrafamiliar en el comportamiento de los niños y niñas en edad escolar. Mientras que los propósitos específicos fueron: número 1, describir comportamientos y actitudes que genera la violencia intrafamiliar en los niños y niñas en edad escolar. Número 2, concientizar a los niños, niñas y a sus familiares en relación a los indicadores de violencia intrafamiliar. Y número 3, develar estrategias que prevean acciones de violencia intrafamiliar que estén afectando el comportamiento de los niños y niñas en estudio. Terminada la primera etapa, pasamos a lo que fue el segundo capítulo titulado Trama Teórica, tomando como primer punto los antecedentes, que se encuentran divididos en internacionales y nacionales. Siendo los internacionales en el puesto número 1, la influencia familiar en la construcción de la identidad personal y de la mujer. Esto fue realizado por Méndez en el año 2018. Siendo de mucha importancia ya que el comportamiento de los padres o el entorno familiar influye notablemente en el desarrollo de personalidades que afectan a una cantidad numerosa de mujeres y asimismo a sus hijos, privándolos de tener una vida sana. En el puesto número 2 tenemos la incidencia de la violencia intrafamiliar y su influencia en el comportamiento de los estudiantes de la institución educativa secundaria industrial 32-2018. Este fue realizado por Meneses en el año 2019. Es importante mencionar que este antecedente estuvo íntimamente relacionado con el presente trabajo porque ambos hablan sobre la violencia intrafamiliar, de la familia y la educación, siendo estos dos últimos de gran importancia para el desarrollo de una buena sociedad. Entre los antecedentes nacionales mencionamos a 4 de ellos, siendo el primero, análisis de la exclusividad de la víctima en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, elaborado por Briceño en el año 2017. El segundo es llamado Violencia Doméstica desde la perspectiva de la mujer maltratada y los infantes, por Rengel y Reyes en el año 2017. El tercero lleva por nombre Violencia y Comportamiento Escolar en la Unidad Educativa Mercedes del Socorro de la Parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia del estado Carabobo, realizado por Tímudes en el año 2018. Y por último, pero no menos importante, encontramos Experiencia de conocimiento en el abordaje de la violencia intrafamiliar en el encuentro Escuela-Comunidad, un programa de orientación desde la investigación, reflexión, acción, por Oliveros en el año 2017. Cabe destacar que este antecedente también se encontró vinculado con este trabajo de grado, siendo un pilar importante, ya que el mismo hace referencia a que la escuela y la comunidad son los principales ejes de educación,
y si estos se unen pueden aminorar notablemente esta problemática. En este mismo capítulo encontramos los supuestos conceptuales, que son los diferentes conceptos, obviamente, que nos permitieron desarrollar nuestra investigación. Comenzando por la familia, que según el autor Pina en el año 2005, es el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano que fuera. Por otra parte, Tuirán, en el 2001, hace mención a que la fundamentación de la estructura familiar está dada desde dos concepciones, como por ejemplo, familiares y no familiares. El tercer concepto es la violencia, por la OMS en el año 1996, que además de definir este término, hace referencia específicamente a la violencia familiar, expresando que es uno de los principales problemas sociales y culturales a nivel global, perjudicando el desempeño psicosocial de los miembros de la familia en todos los ámbitos de su vida. Entre los otros supuestos conceptuales que se fueron manejando dentro de esta investigación mencionamos: por la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 1994, la violencia intrafamiliar se define como un patrón de comportamientos abusivos, incluyendo un gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico. Asimismo, el maltrato infantil por la OMS en el año 2020 se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, entre otros. Otro punto importante definido por la ONU en el año 2020 es la violencia de género, que se refiere a los malos actos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Vuelvo a mencionar a la Organización Mundial de la Salud en el año 2014, porque estableció que las consecuencias de la violencia intrafamiliar suelen ser completamente perjudiciales en la vida y desarrollo del niño o niña, ya que evidentemente afecta su salud física, pero también atenta contra su salud psicológica y emocional. En relación a nuestro título, Carneiro en el año 2010 comenta que la estrategia es la orientación en el actuar futuro, es decir, hacia dónde queremos llegar para poder dirigir todas las acciones en la búsqueda de los objetivos dichos anteriormente. El octavo concepto tiene por nombre concientización, por la autora Cecilia Benvibre en el año 2011, que lo define como todo aquel acto que significa hacer que una persona tome conciencia sobre determinadas circunstancias para mejorar su calidad de vida. Y por último, prevención, definido por la ONU en el año 2012, que es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales. En cuanto a los supuestos teóricos, que es donde algunos autores exponen pensamientos o sus múltiples teorías frente a un problema o tema en específico, citamos a Albert Bandura en 1987 con su teoría del aprendizaje social, y la teoría familiar sistémica o teoría general de los sistemas, mejor conocida como TGS, realizada por Carl Ludwig en el año 1950. Seguido de esto, los supuestos legales, que fueron las diferentes leyes que sustentaron la información que se expone en el presente trabajo de grado. En primer lugar encontramos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, abarcando los artículos 75 y 78. En segundo lugar, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año 2007, tomando los artículos 1, 7 y 15. Y en tercer lugar, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mejor conocido como la LOGNA, también en el año 2007, siendo los principales artículos 1, 5, 6, 8, 32 y 33. Para terminar con nuestro capítulo 2, el primer cuadro de dicha investigación tiene por nombre categorización. Su finalidad fue especificar cuáles son las categorías de las variables inmersas en el propósito general, resaltando su definición, subcategorías, atributos e ítems. Es decir, como nuestro propósito general es generar estrategias de concientización que aminoren la influencia de la violencia intrafamiliar en el comportamiento de los niños y niñas en edad escolar, podemos observar que en las categorías encontramos concientización, violencia intrafamiliar y comportamiento en edad escolar. Luego viene, según autores, la definición de cada una de ellas, mencionando a Freire, Rodríguez y Howard. En las siguientes aristas se colocan las subcategorías y atributos, finalizando con los ítems. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, mi compañera Wilmary Flores. Ahora, continuando con lo antes expuesto por mi compañera María Fernanda Gamboa, seguiremos con el capítulo número 3, que se basa en el andamiaje metodológico. Nuestro trabajo de grado estuvo bajo el enfoque cualitativo, el paradigma sociocrítico y método de investigación-acción participativa.
Es muy necesario que podamos conocer la ubicación del centro donde se llevó a cabo nuestro trabajo de grado. Este se llevó a cabo en el Colegio La Fe, Valencia, en la avenida Feo La Cruz, Norte-Sur, Naguanagua 2005. Ahora bien, la misión de esta institución, por supuesto, que es ofrecer una alternativa de educación integral completamente diferente para los niños, jóvenes y adolescentes de la ciudad, ya que a estos se les proporcionará una sólida formación integral, cívica y moral, que los convertirá luego en jóvenes o en personas útiles, disciplinadas, honestas, responsables y socialmente sensibles, que estos puedan ser generosos entre sí, lo cual va a ser beneficioso para ellos, para sus familias y para su entorno. Por otra parte, se encuentra la visión de la institución, que por supuesto su primer objetivo es alcanzar la eficiencia académica. Sin embargo, todo esto haciendo hincapié en los valores del espíritu, como la disciplina, la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la sensibilidad social. Es decir, que su único propósito no es egresar promociones, sino crear y formar a jóvenes que sean preocupados y socialmente sensibles de su realidad nacional, ya que esto hará sentir orgulloso a sus familias y a la institución por haber contribuido en su formación. Ahora pasaremos a los instrumentos de nuestra investigación. En primer lugar, se encuentra la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es una forma de comunicación interpersonal que se basa en el intercambio de información, ya sea para proporcionarla o para recibirla, en virtud de la cual se tomarán ciertas decisiones. Por último, entre nuestros instrumentos se encuentra el guión, que no es más que una técnica de recolección de datos donde se desarrollan múltiples preguntas al entrevistado con el fin de crear un diálogo o de llegar al fin de una investigación. Ahora pasaremos al procedimiento metodológico. ¿Qué es el procedimiento metodológico? Son un conjunto de técnicas que nos permiten o que se emplean para crear hipótesis, resolver problemas y desarrollar o llevar a cabo una investigación. Por último, pero no menos importantes, tenemos las etapas de la investigación, acción participativa. En primer lugar, el contexto de la situación. En segundo lugar, el objeto de estudio. En tercer lugar, contextualizamos también el objeto de estudio. En el cuarto lugar, la reconstrucción del objeto de estudio. Y en el quinto lugar, la delimitación del objeto de estudio. En el sexto lugar, se encuentra la perspectiva teórica metodológica. En el séptimo lugar, la direccionalidad de la investigación. En el octavo lugar se encuentra el diseño operacional. En el noveno lugar, las conclusiones y los resultados. En el décimo lugar, la fiabilidad y la validez de la investigación. Y por último, pero no menos importante, la triangulación. Ahora continuaremos con el capítulo número 4, donde se analizan los resultados de la investigación. Ya en este capítulo se llevaron a cabo las entrevistas. Estas se realizaron de manera presencial y por supuesto respetando las normas de bioseguridad. Ahora, cada entrevista con los grupos focales, recordemos que son 3 grupos focales. El primero son las docentes, el segundo las especialistas y el número 3 son los representantes. Cada grupo focal tuvo una entrevista con una duración de 40 minutos. Estos firmaron un consentimiento informado y además se permitió la grabación de sus voces y de sus respuestas. Además de ello, también se permitió que se tomaran algunas fotos, a excepción del grupo focal de los representantes, que por motivos de seguridad no se podía revelar su identidad. Pasemos a la triangulación, que también forma parte de este capítulo. Esta estuvo desarrollada con la asociación de las teorías ya existentes y de las cuales cada investigadora debió realizar su propio análisis para conseguir las evidencias que indican los logros de los propósitos investigativos. Por último, pero no menos importante, en este capítulo también se encuentra la red semántica, que es una representación del conocimiento lingüístico en la que los conceptos y las interrelaciones se representan de forma gráfica. En este mismo capítulo explicamos la protocolización de las entrevistas. Recordemos nuevamente que son 3 grupos focales a los cuales se les realizó 8 preguntas, las mismas 8 preguntas para cada grupo focal. La primera pregunta es que ¿de qué manera creen que se manifiesta o se evidencia la violencia intrafamiliar en los niños? La mayoría coincidió que esta se puede evidenciar de diferentes maneras, ya que algunos niños manifiestan conductas agresivas, otros son un poco groseros, otros son introvertidos o a algunos se les dificulta, por supuesto, socializar con su entorno. La segunda pregunta es que ¿qué opinión tenían ellos acerca de la violencia intrafamiliar? A lo que por supuesto todos coincidieron en que era una de las formas más atroces u horribles de guiar y educar a un niño para que estos pudiesen ser conscientes de qué conductas podían repetir, cuáles no, cuáles eran positivas o cuáles eran negativas. La tercera pregunta es que si han escuchado en su contexto cercano acerca de algún caso de violencia intrafamiliar. Algunos respondieron que sí,
otros respondieron que no. La cuarta pregunta se considera que es una de las más importantes, ya que les preguntamos que si consideran que las reprimendas y los regaños son factibles para crear lazos de respeto y por qué. Todos coincidieron en que, por supuesto, las reprimendas y los regaños son sumamente importantes para que un niño sea consciente de las conductas que puede repetir y que no. Sin embargo, todo se encuentra en la forma en la que les hacemos llegar la información, ya que debemos ser amables, pasivos, empáticos y no hacerlos sentir culpables por algunas conductas que no sean tan positivas. La pregunta número 5 es que ¿de qué manera afecta la violencia en el hogar a los niños? Volvieron a coincidir en que puede afectarles de distintas formas. Algunos niños lo manifiestan siendo agresivos, otros niños lo manifiestan siendo introvertidos o que les cueste socializar con su entorno o su comunidad. La sexta pregunta es que si estos consideran que las conductas negativas en los niños indican que son víctimas de violencia intrafamiliar. Por supuesto, todos coincidieron en que no, ya que los niños, al estar en un constante desarrollo y aprendizaje, estos pueden simplemente tener este tipo de conductas porque no saben discernir lo positivo de lo negativo. La séptima pregunta es que si estos consideran que los reforzadores o los premios son necesarios para que un niño pueda modificar su conducta o se sienta bien. A los que estos respondieron que por supuesto que sí, ya que los reforzadores son importantes para que los niños puedan comprender qué conductas son las positivas o deben repetir constantemente. Y la octava y la última pregunta es que cómo impulsarían a los niños a vivir una vida feliz, sana y en paz. Estos respondieron en que la mejor manera de que un niño pueda tener una vida feliz es reforzando su autoestima, su autoconcepto y haciéndole saber constantemente su valor como seres humanos y que son importantes sin importar las diferencias que tengan con el entorno. Ahora bien, pasemos a la triangulación, que como se explicó anteriormente, no es más que el contraste de las teorías existentes con el análisis o la visión de las investigadoras del presente trabajo de grado. Con todo esto llegamos a la conclusión de que la violencia se puede manifestar en cualquier contexto, en cualquier lugar, situación o en cualquier momento. La misma impide la felicidad, el aprendizaje y el libre desarrollo de los niños, provocando en ellos o teniendo como consecuencia principal el desarrollo de algunos sentimientos negativos como el odio, la frustración, el rencor, la inseguridad o que sean niños que se irritan con facilidad. Asimismo, las consecuencias pueden ser a largo o a corto plazo, dependiendo de la experiencia que pudo haber tenido el niño expuesto a este tipo de ambientes negativos y de cuánto pudo haberles afectado. Por otra parte, también es importante resaltar el hecho de que los reforzadores son sumamente importantes, ya que estos permiten que los niños modifiquen conductas negativas y que además puedan repetir las que son sumamente positivas para su vida, para su comunidad y su entorno. En el caso de nuestra red semántica, en primer lugar se encuentra la concientización, que se encuentra vinculada con la comunicación, los valores, la educación, los ambientes positivos y, por supuesto, la empatía. Luego pasamos a la categoría de la violencia intrafamiliar, que por supuesto genera o abunda el maltrato familiar, los traumas y las frustraciones. Así, de esta forma, se reducen los entornos de paz, la comunicación asertiva y la disciplina. En el caso del comportamiento escolar, debería existir una disciplina sana, el respeto, la tolerancia, el amor y por supuesto las actitudes positivas. Finalmente hemos llegado a nuestro capítulo número 5 llamado La Propuesta. Nuestra propuesta lleva por título el nombre de Estrategias de Valoración que aminoren la influencia de la violencia intrafamiliar y de género en el Colegio La Fe Valencia. Nuestra propuesta involucra una serie de objetivos específicos y un objetivo general. En primer lugar, el objetivo general es el siguiente: aplicar estrategias de valoración que aminoren la influencia de la violencia intrafamiliar y de género en el Colegio La Fe Valencia, mientras que los objetivos específicos se desarrollan de la siguiente manera. El primero es aplicar estrategias que nos permitan detectar posibles eventos de violencia intrafamiliar. El segundo es instruir a los padres a un mejor manejo de sus emociones, mientras que el tercero es identificar posibles situaciones de violencia intrafamiliar en los niños y niñas. En este mismo sentido, nuestra propuesta también posee 3 planes de acción. El primer plan de acción se llama Identificando el peligro. Este va dirigido específicamente a los docentes y los especialistas, con la finalidad de que estos puedan tener las herramientas y las estrategias necesarias para detectar este tipo de situaciones con mayor facilidad. El segundo plan de acción se llama Manejo de emociones. Este tiene como objetivo o como finalidad que los padres puedan aprender a manejar de una mejor forma sus emociones y hacerles llegar de mejor manera la información a sus hijos.
Y por último, pero no menos importante, el tercer plan de acción se llama Descubriendo lúdicamente la violencia intrafamiliar. Este va dirigido específicamente a los estudiantes con la finalidad de identificar o detectar si alguno de ellos está siendo violentado, abusado o maltratado en sus hogares. Para finalizar, la violencia intrafamiliar se puede manifestar, como se dijo anteriormente, de diferentes formas. Es una de las problemáticas más importantes y más atroces actualmente en el mundo, ya que afecta a millones de niños y de mujeres en sus hogares. Estos niños pueden comenzar a tener un bajo rendimiento académico, pueden tener problemas en su salud, pueden llegar a tener lesiones graves o incluso llegar a la muerte. Muchos de estos han querido huir de sus hogares exponiéndose mucho más al peligro. Pasemos a las recomendaciones. La primera recomendación es facilitar a los profesionales docentes actividades de formación para mejorar el abordaje profesional de la violencia intrafamiliar. Número 2. Instruir a los padres a fortalecer los canales de comunicación en el interior de la familia. Número 3. Buscar técnicas del control para el manejo de emociones. El número 4 es establecer normas claras para la convivencia familiar. Y por último, pero no menos importante, es concientizar a los niños acerca de la violencia intrafamiliar. Para cerrar, queremos dejarle un mensaje que es sumamente importante para cada una de nosotras. Nuestro mensaje es: la violencia crea más problemas que los que resuelve. Martin Luther King. Este mensaje es sumamente acertado y hace referencia a esas cadenas nefastas que deja la violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia, a esas cadenas de odio, de dolor, de frustración, de tristeza y de rabia que nunca terminan, debido a que aquellas personas que ejercen este tipo de violencia sobre otras creen que tienen el suficiente derecho o los suficientes motivos de violentar los derechos, la vida o la integridad física de cualquier persona. Es aquí donde nuestro papel como futuras terapeutas psicosociales es brindarles a la comunidad las suficientes estrategias y herramientas para que ellos puedan abordar este tipo de situaciones de la mejor manera, además de identificar el impacto producido ante todos estos hechos. Gracias.